ha tenido verbal con el gobernador de Guerrero y también por el llamado que hizo ayer el presidente Peña Nieto a la prudencia, que algunos lo han interpretado como si fuera un jalón de orejas. ¿Cómo lo ve usted? Y también preguntarle, ayer hubo un muerto en un enfrentamiento con estas policías llamadas comunitarias. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se queda así? ¿Se investiga? ¿O qué procede? Gracias. Lo mejor es poner todas las cosas en su contexto. A lo mejor esto no parece una buena noticia, pero no hay ni enfrentamiento, ni menos lo que pueda ser una reconvención al tema. El asunto es nuestra posición distinta, y por ello respetable, sobre lo que son estas autodefensas comunitarias o guardias comunitarias que sigo yo pensando van en contra de lo que puede ser lo que el Estado mexicano ha establecido como criterio para lograr la paz, la seguridad y la justicia en una región. Estoy en contra, definitivamente en contra, de que en una población se pueda organizar el hacerse justicia por su propia mano. Para eso está el Estado mexicano. Las llamadas autodefensas comunitarias ya han fracasado en muchos otros países. Debemos de aprender de esa experiencia. Han terminado como grupos, incluso paramilitares, en regiones como en Colombia. Nosotros no lo podemos permitir. Y esta posición, para mí, es la de defensa del Estado mexicano, y sigo insistiendo. Y esto fue exactamente lo que yo manifesté, aun cuando hay otros que lo quieran interpretar distinto. Si lo que hoy hemos establecido como criterios fundamentales de obligaciones y facultades del Estado mexicano no sirve, replanteemos lo que es la función del Estado y la función de los gobernantes que deben de apoyar al Estado mexicano, como lo hemos concebido. Pero de ninguna manera atendamos este fenómeno que obviamente a todos nos preocupa con ocurrencias. Angélica Melín, MBS. Buenos días. Yo quiero preguntarle tres cosas, si fuera usted tan amable. Esta tarde, la presentación la ceremonia en el Senado por el tema del Día del Ejército, hay quien señala que el PAN impidió que el presidente Peña Nieto pudiera usar la tribuna del Senado. Yo quiero preguntarle si ven ustedes de parte del PAN una actitud dolosa. Se dice que ellos impidieron que el presidente pudiera hacer uso de la tribuna. Es un tema. El siguiente tema, sobre este asunto de los desaparecidos, y pues esta cifra de 20 o más de 20,000, 27,000 desaparecidos en el país, el PAN duda de que estas cifras que ahora maneja la administración federal sean serias, y dice el PAN que pues se tiene que demostrar con expediente por expediente que estas cifras y estos señalamientos de la administración son ciertos. Yo quiero preguntarle cuál es su postura y si usted duda de estas cifras también como lo hacen los legisladores panistas. Y sobre el reporte de la Auditoría Superior, la opacidad aquí en la Cámara de Diputados, gastos innecesarios, bueno, pues compras de asuntos como corbatas de seda y este tipo de gastos, y sobre todo la opacidad en las bancadas que no reportan el gasto que tienen. ¿Quién responderá cuando se trata de asuntos de la legislatura pasada? Sí. Dicen en el argot, y aquí lo quiero parafrasear, que el respeto a la Cámara ajena es la paz. Yo no me meto con el Senado. Ellos se han hecho una ceremonia en la cual estoy seguro han pensado y bien el honrar al ejército mexicano en este centenario. Nosotros hemos hecho también lo propio, porque no podemos dejar pasar desapercibido el mismo centenario, la decena trágica, la manera como se organizó el ejército constitucionalista y que surge
desde la Cámara de Diputados en Coahuila, como un mandato al entonces gobernador Venustiano Carranza, y que posteriormente ambos tienen refugio en el estado de Sonora, en donde los generales de Obregón y otros más son los que implementan la creación del Ejército Constitucionalista, y no lo vamos a dejar pasar. Tendremos también nuestra ceremonia solemne el día de mañana aquí en Cámara de Diputados, que será igual de digna que la que tienen en Cámara de Senadores, en donde la simple presencia del presidente de la República y del secretario de la Defensa Nacional la hacen todavía mucho mejor y de gran nivel. Yo saludo con enorme respeto las decisiones que se tomen en el Senado. El día de ayer asistí a una reunión en donde el señor Vivanco de Human Rights Watch presentó también un reporte de desaparecidos. Por cierto, para mi personal punto de vista, de excelencia, por lo que es la documentación de todos y cada uno de los casos que ellos se propusieron, el investigar para ser sumamente sólidos en lo que puede ser su demanda de esclarecimiento de los mismos. Yo confiaría que esta cifra primera que el gobierno ha puesto sobre la mesa de 27,000 y que también ha mencionado que irá depurándola y sobre todo documentándola, pronto tengamos acceso a algo mucho más sólido en el futuro. Y con esto dejemos que las autoridades trabajen en la materia, porque lo que más desean los mexicanos es saber a ciencia cierta lo que sucedió en el pasado y el número concreto de los desaparecidos de esta lucha que se ha dado en los últimos años en contra de la delincuencia organizada o no. He conocido también el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, y en donde tengamos nosotros que intervenir a fin de esclarecer el uso de los recursos en otras instancias, estaremos más que listos para que este procedimiento que la Auditoría Superior de la Federación llevó incluso ante la Procuraduría General de la República se desahogue en tiempo y forma, pero en lo que toca a nuestra responsabilidad se vuelve doblemente necesario el que nosotros veamos a través del órgano que dispone también nuestra ley orgánica, que sea el de la responsabilidad administrativa, la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración, cómo se busca el que se sancione a cualquiera que haya cometido un exceso o un gasto que no esté justificado, tanto en la pasada legislatura como evitamos que eso suceda en la actual legislatura. Será un compromiso del Grupo Parlamentario del PRI. Rolando Ramos, del Economista. Los especialistas en el tema de seguridad han apuntado en el sentido de que estos grupos de autodefensa civil armados terminan convirtiéndose en criminales al final del día. En el estado de Guerrero parece que estos llamados no son atendidos y ya se va a decretar la legalización de los mismos. ¿Cuál es su opinión? Insisto, creo que el fenómeno de la inseguridad en regiones tan específicas como son estos estados en donde han aparecido los grupos de autodefensa deben de ser resueltos a través de las instituciones y sobre todo de la legalidad. En ningún lugar puede llevarse, vuelvo a repetir, un proceso en el cual se haga justicia por su propia mano, ni tampoco el Estado puede tolerar que sea ahí en donde, ante la incapacidad de las fuerzas policíacas o gubernamentales de darle seguridad, se establezcan este tipo de grupos que pueden terminar, no todos han terminado, como grupos paramilitares o cooptados por la delincuencia. Si en el estado de Guerrero o en cualquier otro existe una disposición para poder hacer la instrumentación legal que le dé a todos la seguridad de que estaremos
procediendo de manera única en el país a investigar los procesos delincuenciales y hacer justicia, bienvenida a la nueva idea. Nos gustaría simplemente revisarla si no va en contra de disposiciones legales nacionales y federales. Nos gustaría revisar lo que intenten hacer a fin de que esta república, que son los Estados Unidos mexicanos, sigue prevaleciendo. Mariolo López, de Reforma. Diputado, ¿nos puede ofrecer un balance de las negociaciones que tienen que ver con la ley en materia de telecomunicaciones? ¿Es cierto que los coordinadores aún no conocen el borrador que se maneja en otras instancias? Bueno, tendría que hablar por esta coordinación. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados no conoce una iniciativa ni los términos de la misma que se esté elaborando en la Cámara de Diputados. Y dicho lo anterior, pues menos conoce si se está elaborando en otro lugar. No tengo conocimiento ni de la iniciativa ni de los términos de la iniciativa, solamente conozco el gran compromiso que hemos asumido en el acuerdo, en el Pacto por México, para que se elabore una iniciativa de avanzada que busque mejorar la competitividad tanto en telecomunicaciones como en todo el orden económico. Estaremos más que listos a esperar si hay un trabajo de orden definitivo en este compromiso que se hizo en el Pacto por México, en donde participa el gobierno federal, los partidos políticos y algunos representantes del Congreso, terminan por tener algo definitivo y que lo conozcamos para revisarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo o modificarlo. ¿Perdón? Solamente el reiterar el compromiso que tenemos por cumplir por los más de 90 compromisos establecidos en el Pacto por México como un compromiso por la modernización del país. Seguiremos nosotros muy atentos a que si este ejercicio, este trabajo, termina por llevarse a cabo en el Pacto por México, lo conoceremos y lo analizaremos con enorme responsabilidad. Es indistinto, podría ir a una o a la otra, no lo conozco cuál sea el deseo del envío de quienes tengan derecho de iniciativa. Claudia Telles, de IMER. Buenos días, diputado. Para insistirle en el caso de estos grupos de autodefensa comunitarios, ¿usted aceptaría la propuesta o usted estaría dispuesta a dialogar con el gobernador de Guerrero sobre este tema en particular? Y dado que se insiste en que es irresponsable que se permita el surgimiento de estos grupos porque va en contra de la ley y porque representaría un fracaso del Estado en la materia de seguridad, ¿tiene caso que autoridades que no garanticen la seguridad de los ciudadanos, de su patrimonio, permanezcan en el cargo? Y la pregunta es, ¿deben renunciar los funcionarios, los presidentes municipales, los gobernadores que no están garantizando la seguridad de los ciudadanos y están permitiendo la creación de estos grupos de autodefensa? Qué bueno, incluso esta última reflexión en la pregunta. Nunca me he referido de la manera como ustedes desean una respuesta. Yo no soy quien deba de decirle a quienes fueron electos democráticamente si deben renunciar o no. En verdad que una respuesta a esta pregunta pues parece una provocación misma a generar un debate sin sentido y además que no viene el caso. Yo lo que quiero poner sobre la mesa es que todos, absolutamente todos, tenemos una preocupación por la manera como debemos de resolver los temas de la seguridad pública en el país. Para eso existe una constitución, las leyes, y la constitución y las leyes están alrededor de un Estado, que es el responsable de dar esta seguridad. Es el responsable de generar
la facilidad al acceso a la justicia. Y es sobre todo aquí, en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, en donde más debemos de defender la organización del Estado mexicano. Y que si hay reflexiones alrededor de fallas del Estado mexicano para poder evitar los fracasos que existen en algunos lugares, para brindar esa seguridad, reflexionemos sobre los cambios legales que tengamos que hacer. Evitemos las ocurrencias y acudamos a las nuevas leyes que nos arrojen modernidad y eficacia. En eso seré una y otra vez insistente. La vida en los estados se lleva de manera autónoma, sus autoridades están ejerciendo el cargo y lo deberán de procurar con responsabilidad. Y en el caso personal, el diálogo es lo que a mí toda mi vida me ha fortalecido y me ha hecho que podamos encontrar soluciones hasta los problemas más difíciles. Pero mi posición es firme. No creo que los grupos de autodefensa organizados en las comunidades sean la salida al problema de la violencia y la inseguridad en esas regiones, y se tiene que pensar en las instituciones. He recorrido toda la República y conozco la realidad de la República y por eso mantengo mis ideas. Es una pregunta que confronta. Pero lo mío es fijar una posición. En esto no hay, dije, enfrentamiento. Lo que hay es posiciones distintas, una idea diferente, una conceptualización del Estado mexicano muy distinto el del uno al del otro. Pero esto sucede en la política cotidianamente y así tiene que ser. Y yo seguiré manteniendo mi posición al respecto y dialogaré con todos aquellos que piensen igual que yo y más con quienes piensan distinto, de tal suerte que estaré muy atento a poderlo hacer con quien así lo desee. No las podría calificar porque no las conozco, y entonces así es como se empiezan los prejuicios y terminan en perjuicios. Muchas gracias, señores. Gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que es muy importante que hablemos sabiendo de la materia. Y si alguno de ustedes conoce exactamente lo que se intenta, yo le rogaría que lo pusiera a mi disposición para leerlo, porque de lo contrario seré tan superficial como algunas preguntas. Muchas gracias. Insisto, hay que hablar pero sabiendo cuál es el contenido de las propuestas. De lo contrario, uno puede cometer una irresponsabilidad declarando sobre de ello. Ojalá y estas ideas sean tan maravillosas que nos pongan en la ruta de lograr lo que todos queremos, que se resuelva la inseguridad en muchas de las regiones del país y se acabe el fracaso de tantos años en intentar lograrlo. Bueno, recordemos también que en la ley de ingresos que nosotros aprobamos en diciembre, dispusimos en algún transitorio que autorizábamos a la Secretaría de Hacienda y en específico al SAT a buscar la mejor manera de regularizar todos estos temas que hemos venido arrastrando durante tantos años. Confío en que este esfuerzo pueda ser premiado con el cumplimiento responsable por parte de todos los deudores morosos del fisco. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.